agotamiento de la capa de ozono, uno de los numerosos y urgentes problemas ambientales de hoy, es un tema sumido en la confusión y el mito. Pero una cosa es segura: si no detenemos la destrucción de la capa de ozono, todos sentiremos las consecuencias. Sin embargo, aún hoy, algunos países están incrementando el uso de sustancias químicas que perjudican la capa de ozono. ¿Por qué es importante? ¿Y qué debemos hacer para remediarlo? De eso trata este film. El Sol es la fuente de toda la vida en la Tierra. Nos da vida, calor y energía. Pero el Sol también tiene el poder de destruir con sus invisibles rayos ultravioleta. Un fino velo de gases nos protege de estos rayos, nuestra atmósfera. De ella, una pequeña fracción es el ozono, que se encuentra diseminado ligeramente por la estratosfera a unos 15 o 20 kilómetros sobre nuestro planeta. Allí forma un frágil pero efectivo escudo protector contra la mayor parte de la radiación ultravioleta. El ozono es una forma especial de oxígeno que se halla en un estado de flujo permanente. Se destruye y se regenera en un equilibrio natural. Pero ahora, sustancias químicas artificiales están destruyendo el ozono más rápidamente de lo que puede regenerarse. El escudo se hace cada vez más delgado, permitiendo que más dañinos rayos ultravioleta alcancen la superficie de la Tierra. Quienes permanecen demasiado tiempo al sol corren el riesgo de sufrir cáncer de piel. Pero esta es solo una de las consecuencias de la debilitación del escudo de ozono. Con el tiempo, el exceso de luz puede dañar incluso los ojos sanos, y si el agotamiento del ozono continúa, muchas más personas podrían padecer la enfermedad de cataratas. Muchos de ellos perderían la vista. Los animales también pueden resultar afectados, y no hay modo de proteger el ganado que apacienta al aire libre. Incluso nuestras defensas naturales contra la enfermedad pueden sufrir. Imaginen que este es su hijo siendo vacunado contra una enfermedad contra la tuberculosis. Bajo una capa de ozono agotada, el sol puede restar efectividad a la vacuna o puede reducir la capacidad del cuerpo para tolerar un parásito invasor como la malaria. No hay piel suficientemente fuerte para dar protección contra los efectos negativos del sol sobre el sistema inmunológico. Si la destrucción de la capa de ozono continúa, todo el mundo estará en peligro. Lo que no nos afecta directamente puede afectarnos de otras formas, minando lo que es la base de la seguridad nacional y familiar: los alimentos. Pruebas que simulan el agotamiento del ozono han demostrado que el aumento de la radiación ultravioleta puede frenar el crecimiento de importantes cosechas de alimentos, como los frijoles de soja. Se han realizado pruebas con otras plantas y muchas de ellas también han demostrado ser sensibles. Los árboles son igualmente vulnerables. Pruebas realizadas en pinos demostraron que su rapidez de crecimiento se redujo a la mitad al exponerlos a la luz ultravioleta. El crecimiento más lento de los árboles puede afectar a los bosques. Estos efectos sobre las plantas pueden alterar también el equilibrio de los ecosistemas naturales. Las primeras señales ya están aquí. En la Antártida, el plancton resulta dañado cada año cuando los niveles de ozono son bajos. El plancton es el alimento básico en el mar. Su reducción significa dificultades para la vida marina y, en última instancia, menos pesca. Los peces están sujetos a una doble amenaza. No solo está en peligro su fuente primaria de alimentación, sino que las larvas de peces y crustáceos son muy sensibles a la radiación ultravioleta. Y en las aguas costeras menos profundas, esto las hace muy vulnerables. El futuro puede parecer así de desolador, pero el desastre no es inevitable. Todavía tenemos el poder para parar la destrucción de la capa de ozono si actuamos con rapidez.
Pero antes es vital entender lo que está sucediendo en nuestro cielo. Ya en los años 70 los científicos dieron la voz de alarma de que sustancias químicas artificiales, llamadas clorofluorocarbonos o CFCs, se estaban extendiendo por la atmósfera, destruyendo la capa de ozono. A pesar de estos avisos, el problema fue generalmente ignorado. Después llegó el shock. A mediados de los 80, el ritmo de destrucción del ozono se aceleró de manera drástica y más del 50% de la capa de ozono había desaparecido sobre el Polo Sur. Este agotamiento de la capa de ozono se conoce comúnmente como un agujero que reaparece cada primavera austral. En la actualidad llega a Sudamérica. Inicialmente se desató una polémica sobre las causas de este agujero, pero la investigación científica ha demostrado ahora que los culpables son sustancias químicas artificiales que contienen cloruro y bromuro, particularmente CFCs y halones. Los halones se encuentran en los sistemas contra incendios y son tan perjudiciales que los países desarrollados cesaron totalmente su producción en enero de 1994. Los CFCs se encuentran por todas partes, en refrigeradores y congeladores, aerosoles, acondicionadores de aire, limpiadores electrónicos y espumas. Los CFCs han sido utilizados ampliamente porque son unas sustancias químicas muy estables. Pero cuando son liberados a la atmósfera, esa misma estabilidad significa que pueden permanecer allí durante décadas. Finalmente alcanzarán la estratosfera. Una vez allí, la radiación ultravioleta disocia los átomos del cloruro de las moléculas del CFC, y estas reaccionan con el ozono, descomponiéndolo para formar oxígeno y monóxido de cloruro. Más tarde, el monóxido de cloruro reacciona con el oxígeno liberado para formar de nuevo cloruro, y el ciclo comienza otra vez, y otra vez, y otra vez. Cada átomo de cloruro puede destruir miles de moléculas de ozono. La destrucción del ozono es más severa sobre la Antártida, porque los inviernos son extremadamente fríos y se forman nubes de hielo de la estratosfera. Las moléculas de cloruro se acumulan en los cristales de hielo, y cuando vuelve el sol en la primavera, la capa de ozono está cebada para la destrucción. Mediciones realizadas en el hemisferio norte revelan que el mismo proceso químico está en marcha, pero debido al clima más suave, la situación no es tan grave como en la Antártida. Lejos de los polos, el agotamiento del ozono no ha sido tan severo, por ahora, pero hay definitivamente suficientes CFCs en la atmósfera para causar preocupación. La comunidad internacional ha estado preocupada por esta cuestión desde 1972. Desde entonces se han celebrado muchos debates y en 1985 se expresó la determinación de proteger la capa de ozono mediante la Convención de Viena. El primer paso concreto para reducir el consumo de sustancias químicas agotadoras del ozono se dio en Montreal en 1987. A medida que se refuerza el caso contra los CFCs, también se intensifican los esfuerzos internacionales para deshacerse de ellos. El Protocolo de Montreal es un extraordinario instrumento global. Es un acuerdo jurídico entre los países en desarrollo y los desarrollados. Un pacto legal entre ecologistas, industriales y gobiernos que nos compromete a todos a tomar medidas para preservar la capa de ozono. Más de 150 países han suscrito ya el acuerdo y están trabajando para asegurar que todos los compuestos químicos que agotan la capa de ozono estén comprendidos en él y que la eliminación de estas sustancias se acelere. El compromiso mundial con los acuerdos internacionales vigentes está reduciendo rápidamente las emisiones anuales de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Pero el peligro no ha desaparecido. En países en desarrollo con una creciente demanda de artículos de consumo, muchas empresas todavía usan sustancias agotadoras del ozono. En China, un boom económico y combinado con una población muy numerosa han resultado en el rápido desarrollo del mercado de refrigeradores domésticos. Las estimaciones realizadas prevén un aumento del 10% en la demanda de refrigeradores para 1995. Pero los efectos negativos para el medio ambiente
han sido reconocidos. Y China se mueve ahora hacia una tecnología que no daña el ozono. Es bueno que los países industrializados abandonen el consumo de CFCs, pero no es suficiente. Hay muchos países por el mundo, como la India, China y Brasil, con grandes poblaciones, y son poblaciones en aumento, y con tasas de crecimiento económico de casi el 10% anual. Si continúan el consumo de estos CFCs, se duplicará cada 5 años y pronto llegarán a los niveles alcanzados por los países industrializados hace unos pocos años. Cada país, cada empresa y cada consumidor deben aceptar ya responsabilidad por eliminar el uso de los CFCs si hemos de salvar la capa de ozono. Y la eliminación de los CFCs también beneficiará a la industria. Los CFCs ya están escaseando y haciéndose más caros, y las empresas están descubriendo que la tecnología que no daña el ozono tiene sentido económico. Las restricciones comerciales del Protocolo de Montreal también limitarán el suministro. La creciente presión de los consumidores refuerza la necesidad de un cambio de dirección. Las alternativas ya están ahí. En la industria de la refrigeración se han desarrollado nuevos sistemas de enfriamiento y ya están en la venta refrigeradores libres de CFCs. En la industria de aislamientos se usan agentes de inflado inocuos para producir espumas libres de CFCs. O bien la espuma es sustituida por otros materiales como lana de vidrio. En la industria de la electrónica, tecnologías basadas en el agua sustituyen a limpiadores dañinos y se pueden usar alternativas a los halones para combatir el fuego. Todavía mejor sería adoptar medidas más adecuadas para prevenir incendios. El mantenimiento ayuda a prevenir las emisiones. Debe evitarse liberar sustancias durante la prueba de sistemas. Los escapes en acondicionadores de aire de edificios y automóviles deben ser reparados y los equipos viejos deben ser recogidos, no vertidos. Todos podemos hacer mucho para ayudar. Por ejemplo, no necesitamos emitir a la atmósfera los CFCs existentes. En cambio, podemos recuperar y reciclar los mismos CFCs en otros equipos. Podemos prolongar la vida de los equipos y así beneficiar el medio ambiente y beneficiarnos nosotros económicamente. Según el Protocolo de Montreal, los países desarrollados deben eliminar la producción de CFCs para enero de 1996. Los países en desarrollo tienen un periodo de gracia de 10 años para darles tiempo de cambiar su tecnología y acabar con el uso de estas sustancias. El protocolo ha establecido también un fondo multilateral para proveer asistencia técnica y financiera a estos países. El Fondo Multilateral fue establecido para asistir a los países en desarrollo en la eliminación de sustancias agotadoras del ozono, a fin de proteger la capa de ozono. El fondo se nutre de las contribuciones de los países industrializados. Provee dinero para el desarrollo e implementación de proyectos, además de conocimientos técnicos y asistencia, información sobre nuevas tecnologías, formación y programas de demostración. De hecho, el cambio de productos químicos que agotan el ozono a otros que no lo dañan puede producir beneficios económicos, y estos beneficios se realizan inmediatamente. No es ficción. Esta realidad económica resultó ser incentivo suficiente para Malasia, uno de los países en desarrollo comprometidos a eliminar los CFCs, adelantándose al Protocolo de Montreal. Malasia tiene la meta de convertirse en un país desarrollado para el año 2020 y creemos que el uso de tecnología que no daña el ozono es una de las mejores formas en las que la industria puede ayudar al gobierno a conseguir esta meta 2020. A través de nuestras redes, a través de nuestros intercambios de información, a través de nuestro traspaso de tecnología, sabemos que este mensaje está llegando a todos en el mundo. Y esto es importante. Y así es como debe ser, porque la preservación de la capa de ozono es crítica para todos nosotros. No solo para nuestra salud, para el entorno en que vivimos y las economías de las que dependemos, sino también es importante para el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
Ha ha ha!